por ustedes. Tienen que tener fase 10 para el jueves, porque es el único día que podemos retroalimentar todo, porque después la siguiente clase es martes, y prácticamente de ahí es el examen. ¿Sí? Entonces, por el momento tienen que hacer el esfuerzo de completar fase 10 hasta el día jueves, es decir, tienen que esforzarse entre hoy hasta el jueves, entre hoy y mañana. La única opción que tengo de retroalimentarles fase 10 es el día jueves. ¿Alguna duda, pregunta, preocupación? De todas maneras, el día martes vamos a intentar hacer una extendida. Prevean eso del martes, sus megas y demás. Tal vez hacer una extendida, ya que en esta nos han perjudicado un poco los sistemas, más allá de las 2 horas, hasta unas 3 horas por lo menos, y poder revisar algo más de fase 10. ¿Ya? Eso vamos a tratar de hacer con el grupo de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien? ¿Puedo decir? Sí, Perdón, buenos días. sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer ¿En fase qué? 10. Perdón, Sí, adelante. perdón, yo el día martes de la siguiente semana tengo otra actividad Inge a las 12 punto. Bueno, sí, 12:45 tengo un examen de otra materia. No hay problema. Lo vamos a extender hasta las 12:45. Si tienes que retirarte, te retiras. Va a ser como un bonus que vamos a dar si se puede revisar un grupo más fase 10 para que pueda consolidarse el concepto para el examen. ¿Ya? Está bien, está bien. Ok. Bien, veamos planificación estratégica entonces. Inge, Sí, antes una duda puede ser de la fase sí. 9. Claro que sí. Quería preguntarle sobre la selección de estrategias Estrategias. y el llenado sí, de la matriz. Tiene Tienen que que ser estar en la matriz todas las estrategias que se han tocado en la fase 7, ¿verdad? absolutamente todas. Lo que sí Todas. tienen que priorizar, en lo que estoy mostrando, solo los más importantes factores externos que pueden ser una amenaza o una oportunidad, los más claves para la visión, y de los internos también los más claves entre fortalezas y debilidades. O sea, es decir, que digamos, si tenemos 30 estrategias entre fortalezas, amenazas, esas las 30 tienen que estar en el cuadrito. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Me olvidaba decirles por qué tienen que estar. Porque en realidad van a priorizar 2 o 3, pero las otras se van a volver líneas estratégicas. Estas se llaman estrategias madre, ¿ya? Estas de aquí que se priorizan se llaman estrategias madre, pero muchas de estas pueden ser subestrategias que confluyen a la estrategia madre. Entonces, por eso las ponemos, porque después, al utilizar, vamos a poder inclusive combinar muchas de las 30 estrategias dentro del mismo plan estratégico, como estrategias hijas. Es lo que vamos a ver ahorita en planificación estratégica. Por eso es importante que estén las 30, las 20 o 15 que tengan. Traten de estandarizar, eso sí, para que no sean muchas, pero tampoco pueden ser menos de unas 15 estrategias, por lo menos. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda de fase 9? Muy bien. Bien, entonces en planificación estratégica, lo que vamos a hacer nosotros es que de las estrategias seleccionadas en fase 9, ahora vamos a convertirlas en planes estratégicos. Todavía son estrategias, ahora vamos a convertir en plan. ¿Qué significa convertir en plan? De alguna manera, lo primero que vamos a hacer es esta parte. En base a las estrategias seleccionadas, ¿sí? En fase 9 se pueden proponer las siguientes alternativas. Lo normal es que una estrategia, cuando es una estrategia madre ya compleja y bien pensada, esté asociada a un plan estratégico. O sea, la estrategia 1 se vuelve un plan estratégico 1, ¿sí? O sea, está una estrategia a un plan. Pero puede darse que 2 o más estrategias, como está acá, 2 o más estrategias correspondan a un solo plan de estrategia. ¿Cuándo sucede esto? Cuando son complementarias. Ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo para lograr el objetivo. Por ejemplo, yo voy a ampliar el mercado, pero para ampliar el mercado necesito aumentar la capacidad productiva. Entonces, como ambas son juntas,
O sea, la expansión del mercado va con la ampliación de planta, entonces pueden estar estas dos estrategias en un plan estratégico. ¿Sí? Y la otra opción que se puede dar es que a veces una estrategia es tan compleja, por ejemplo, la apertura a mercados internacionales, por decir al Perú y a la Argentina, y entonces generan dos planes estratégicos diferentes. ¿No ve? Esto es cuando la complejidad de la estrategia requiere separar en más de un plan estratégico. Ejemplo, expansión a países vecinos. Eso quiere decir que, por ejemplo, no es lo mismo hacer una estrategia hacia la Argentina que una estrategia al Perú. Entonces es preferible tener dos planes estratégicos diferentes. Entonces, esto es cómo se convierten en planes. Lo normal, una estrategia o un plan estratégico. Pero pueden ser dos complementarias, dos estrategias complementarias que confluyen en un solo plan. O al revés, una estrategia compleja, digamos que está solamente establecida como que vamos a expandirnos a países vecinos, pero ya cuando queremos hacer los planes, mejor los diferenciamos entre un plan que vaya, por ejemplo, al Perú y otro a la Argentina, porque son distintos mercados, distintos comportamientos, distintos consumos. ¿No? Ok. Y distintas reglas de exportación también. ¿No? Entonces, esto es lo primero que hacemos en fase 9. Entonces, en el ejemplo que teníamos, por ejemplo, en el ejemplo, aquí había una expansión del mercado al occidente de Bolivia que tenía que ver, estaba relacionado con aumentar capacidad productiva. Entonces, estas dos estrategias, la 1 y la 18, podíamos convertirlas en un solo plan estratégico. Y la estrategia 22, que era el sistema de ventas con tecnologías de información, volverla un segundo plan estratégico. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos convertido las tres estrategias seleccionadas en dos planes estratégicos. Esta porque son complementarias, esta porque obviamente es una estrategia totalmente diferente. ¿Sí? A veces, como les decía, podría conferir un plan estratégico 1, 2 y 3, dependiendo lo que nosotros tomemos como decisión. En este caso, lo he puesto como ejemplo para que vean lo que se puede hacer. ¿Sí? Siguiente elemento. Cada plan estratégico se debe ponderar de acuerdo a su importancia relativa y su contribución a la visión. En base a la visión y lo que nos haya salido la matriz cuantitativa de la planificación estratégica, podemos dar la importancia relativa de una estrategia con la otra. ¿Sí? Eso es importante ponderar la relatividad. A partir de ahora, todo es importante en planificación estratégica, la ponderación relativa de priorización. ¿Sí? Esto es una toma de decisión. Acá se basa normalmente en lo que habíamos obtenido de calificación, pero también en cuanto a cómo logro la visión con estos dos planes estratégicos, en el caso del ejemplo. La otra cosa importante es que dice que es bueno y recomendable, y esto es una técnica que se usa no siempre en toda gestión estratégica, pero a mí me parece muy buena, que esté asociado a un nombre, que sea fácil de recordar y que de alguna forma identifique el objetivo. Porque al final la gente no va a ver la estrategia tal cual la has diseñado, sino el nombre, y el nombre va a ser el que pese en la estrategia. Entonces tiene que ser muy ingenioso, creativo, a veces puede ser cómico, depende, pero tiene que ser algo que lo recuerde y sepa de qué plan se trata. ¿Cómo esto se ha manejado en el ejemplo? Vamos a ver. Yo le he puesto, teníamos esto en el ejemplo, y hemos puesto, por ejemplo, como es occidente de Bolivia, digamos, le hemos puesto plan colita. Entonces, entendemos que esto es el occidente boliviano, ¿no? Entonces, el nombre ya me sugiere qué expansión, que es una expansión hacia el occidente. Y fíjate que este otro, que era con TICS, le hemos puesto ventas 4.0. Este está muy ligado a lo último que hay en la revolución industrial. Muy bien, entonces ambas nombres me sugieren las estrategias que ahí había sugerido. Y fíjense que el peso ponderado de este, ya que funcionan estas dos, es del 60 y este 40. Estos son aproximados y estimados, pero en función de esos criterios que habíamos dicho. De esta manera le ponemos un nombre al plan estratégico y a la vez le damos una importancia relativa. Eso quiere decir que el plan colita es mucho más importante para alcanzar la visión, pero no es menos importante ventas, pero en importancia relativa está 60-40. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahora, para cada plan estratégico se debe formular el objetivo, descripción y alcance. Esta es pregunta de examen. Normalmente puede estar separada. Decir, dime el objetivo, cuál es la descripción y cuál es el alcance del plan. Muy bien. Entonces, en el objetivo
lo que tienes que explicar es el qué y el para qué del plan. ¿Cómo se explica el qué y el para qué? Normalmente está relacionado con los objetivos de fase 1 y el mapa estratégico. ¿Ya? Tú vas a fase 1 y tú dices, el qué refiere al objetivo causa. Es decir, normalmente el qué está centrado en el objetivo base y el para qué en el efecto. Ejemplo, yo voy a generar un sistema ISO, asegurar un sistema ISO 9001-2015. ¿Para qué? Para satisfacer al cliente en cuanto a calidad. Okay. Entonces, normalmente los objetivos de una perspectiva con la otra son el qué y el para qué. ¿Sí? Por eso dice que están relacionadas con las diferentes perspectivas del mapa. Yo hago algo, digamos, yo voy a satisfacer a los clientes en cuanto a calidad y puntualidad. ¿Para qué? Para incrementar los ingresos y tener una mejor rentabilidad, perspectiva financiera. ¿Sí? Entonces, el qué y el para qué normalmente los podemos sacar del propio mapa estratégico y de lo que es fase 1. Porque no te olvides que fase 1 son los objetivos de la visión, traducidas en visión. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el objetivo, del qué y el para qué. Segundo elemento, descripción y alcance. La descripción, eso sí, es un resumen breve de líneas estratégicas. ¿Qué quiere decir líneas estratégicas? De subestrategias que llevan al plan estratégico. Entonces, las líneas estratégicas es como qué elementos necesito para cumplir el plan estratégico, cómo lo voy a hacer, o sea, cómo se va a hacer el plan, ¿no? Esas son las líneas. Entonces, ahí está el cómo voy a hacer. Ahí no es el diferenciador, por si acaso. El cómo es qué cosas voy a hacer para lograr el plan. En la descripción, aquí hay dos tipos de plan. Hay un plan que se llama secuencial, cuando la descripción es una secuencia. Por ejemplo, normalmente un plan estratégico secuencial es un proyecto. Primero hago ¿qué se llama? El análisis de prefactibilidad, después hago prefactibilidad, después consigo financiamiento, después ejecución del proyecto y después puesta en productivo. Entonces, secuencialmente explico en resumen lo que voy a hacer en este proyecto. Eso es cuando es secuencial un plan. Pero, por ejemplo, cuando no es secuencial, como el caso del que fusionamos ahorita de la expansión al occidente y ampliación de capacidad productiva, de repente yo tengo que explicar, nos vamos a ampliar al occidente mediante esta estrategia y a la vez, en paralelo, eso se llama plan estratégico, que son los más normales, vamos a ampliar la capacidad productiva para cubrir ese nuevo mercado. Bueno, entonces, ahí se explica también la descripción de cómo se va a hacer, en este caso, el plan Collita. ¿Sí? Y el alcance, esto es descripción, y el alcance, aquí está, y el alcance es el resultado final cuantificable, es decir, cómo se mide la efectividad de este plan. Y normalmente se refiere a estos objetivos cuantificables de mapa estratégico. Tiene que ser el objetivo final. Si el efecto era medir la satisfacción del cliente, entonces, ¿en cuánto va a subir la satisfacción del cliente? Si el efecto era incrementar ingresos, oye, en nuestra dimensión, ¿cuánto vamos a incrementar los ingresos en base a este plan? ¿No ven? Ese es el efecto. Entonces, no se olviden que el alcance es algo medible o varias mediciones, varios indicadores, pero en su resultado final, en el horizonte del plan estratégico, ¿qué es lo que voy a obtener si este plan es el que va a lograr esto? ¿Estamos? Entonces, esto es bien importante porque esta es una de las preguntas de examen normal. Es decir, yo te doy el caso y te digo, indica el objetivo, puede ser una pregunta, 10 puntos, y la otra pregunta, 15 puntos, descripción y alcance. Y tú tienes que describir cómo está establecido ese plan estratégico y cómo se lo mide. Entonces, es decir, cuál es el resultado final. ¿Sí? De repente, antes de esto, yo te diga, manejar los objetivos que se establecen en el caso en las perspectivas de un mapa estratégico. Entonces tú ya vas a saber cómo es la causa-efecto para manejar el objetivo. Así funciona el examen. Todas las preguntas van a estar las 10 fases interrelacionadas. Eso se los voy a demostrar con ejemplos. ¿Ya? Bien, una vez que yo he definido el objetivo, descripción y alcance de cada plan, el siguiente paso es nombrar un responsable. Esto quiere decir un área responsable, es decir, normalmente no es un proceso.
porque posiblemente ahí ya cruce más con el organigrama. Pero normalmente yo prefiero que hasta ahorita, como se han manejado por procesos, sean qué proceso es el responsable directo del plan y qué procesos asociados complementan el plan. ¿No ve? En el caso del plan Colita, por ejemplo, el proceso clave va a ser el comercial porque es el que va a expandir el mercado. Pero el área relacionada va a ser producción porque va a ser el que amplíe o ingeniería, digamos, que va a ser el que amplíe la planta de producción. Entonces, son dos procesos relacionados, ¿sí? Entonces hay que nombrar esos responsables. El área responsable y qué áreas complementan para lograr el plan en base a las líneas estratégicas. El siguiente elemento es que establezcas un horizonte temporal, ¿sí? ¿Qué quiere decir horizonte temporal? El horizonte temporal significa nos hemos saltado un temita. En un ratito está faltando un tema que me parece que sea un ratito. Vamos a ver. Sí, está normal, pero yo no sé por qué. Se ha saltado horizonte temporal. Sí, en la presentación está bien, pero cuando he pasado, no sé si es que apreté doble clic y dije qué raro que se ha saltado. Sí, está bastante bien. Ha sido posiblemente mi dedo. Bien, entonces, habíamos dicho que tienen que ser responsables. Esta es la que no se salta. No entiendo por qué no aparece Hay una transparencia aquí al medio. No figura y no entiendo por qué. Cuando lo veo a ver, en ustedes, esta no entiendo por qué no figura. A ver. Bueno, antes del horizonte temporal está, no sé por qué se salta. A ver, momentos responsables, y se salta directo. Algún problema de secuencias que no está funcionando. Voy a verificar eso. Bien. Entonces, la transparencia que viene después de los responsables es identificar las líneas. ¿Qué quiere decir líneas estratégicas? Ya les he dicho, las subestrategias. Normalmente salen de las estrategias hijas, por eso era bueno la fase 9 y la pregunta que hizo su compañero antes. Entonces, de ahí salen qué estrategias son las que van a ayudar o en paralelo van a funcionar para lograr la estrategia madre. Muchas de estas líneas estratégicas son como macros todavía. Entonces, de ahí todavía hay un despliegue a principales actuaciones y cada actuación la tengo que medir con indicadores o resultados a conseguir. ¿No ven? Entonces, cada estrategia de plan dará lugar a una relación detallada, como dice acá, de actuaciones, de líneas estratégicas, principales actuaciones y resultados a conseguir. ¿Cómo funciona esto? Nosotros a esta metodología le hemos funcionado otro tema más, que es justo hacer un horizonte temporal. Es decir, antes de marcar las actuaciones, es importante marcar en qué gestiones va a entrar este plan. La horizonte temporal son el número de gestiones que se requieren, 1 año, 2 años, 3 años o los 5 años de gestión de la planificación estratégica. Entonces, esto se maneja por gestiones anuales. Normalmente un plan es multianual o multigestión. Entonces, ¿qué gestiones va a abarcar ese plan para lograr las cosas? ¿Sí? ¿Cómo funciona en la hoja de trabajo? Esta es una hoja de trabajo que no me la tienen que presentar. ¿Cómo ustedes van a armar esto? Ustedes van a definir los planes estratégicos, como vimos en el ejemplo, con sus pesos ponderados y sus responsables. Esta R es asignar un área responsable, ¿sí? Después van a dividir
este plan en las líneas estratégicas que fueran necesarias, ya les he dicho, secuenciales, si es como un proyecto, o paralelas, como en el caso de mercado, ampliación de planta, y este puede ser, por ejemplo, capacitación del personal. Entonces, son 3 líneas paralelas que conllevan a la ampliación del, en este caso, del mercado del plan Collita, ¿se acuerdan? ¿No ve? Entonces, y estas son sus importancias relativas. Por ejemplo, este tiene 30, este tiene 50 y este es 20. Este no es necesario, pero nos puede ayudar mucho después en las tomas de decisiones en la planificación operativa. Pero eso después esto no figura en la planificación estratégica. Esto sí. ¿Sí? Muy bien. Una vez que yo he determinado las líneas estratégicas, lo que te pide es que armes las actuaciones. Entonces, aquí yo he puesto teóricamente, digamos, que yo tengo que esta línea estratégica va a durar del 2021 al 2024. El 2021, ¿qué actuaciones estratégicas va a tener? Las actuaciones son un grado menor de la línea. ¿Qué voy a necesitar el 2021 hacer para cumplir con el objetivo de la línea estratégica 1? Entonces, aquí he puesto, por ejemplo, la actuación 1, que va a ser medida por un indicador 1 de efectividad y un hito. La actuación 2 va a ser medida por un indicador 2 y un indicador 3. Entonces, ninguna actuación debe dejar de ser medida, ya sea por hitos o por indicadores que midan la efectividad de la actuación. Esta es la clave para el éxito de la planificación estratégica. Entonces, fíjate que en el 2021 he previsto 2 actuaciones. En el 2022 hay una tercera actuación que se va a medir con un hito nada más. En 2023 van a haber 2 actuaciones, en la 4 y la 5, una con un indicador y este con un indicador y un hito. Y el 2024 va a haber una actuación, la 6, con su indicador. Y esto es el horizonte temporal, esto es por gestiones, las actuaciones y los resultados a conseguir. Lo mismo en la línea estratégica 2, lo mismo en la línea estratégica 3 para el plan estratégico 1. Y de la misma forma se tiene que hacer para el plan estratégico 2. Idéntico a esto, en base a sus actuaciones y sus indicadores. ¿Sí? Fíjate en este caso, hemos puesto que esta línea va hasta el 2024. Esta línea que es secuencial empieza recién el 2023 y termina el 2025. ¿Sí? Y fíjate que la última línea empieza en 2025. Porque, digamos, debe ser la última que consolida ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, no siempre empiezan todos del 2021, dependiendo como de repente yo necesito preparar hasta el 2022 ciertas cosas en la línea estratégica 1 para empezar la línea estratégica 2. Y necesito consolidar la línea estratégica 2 hasta el 2025 para iniciar la línea 3 del 2025. O para en paralelo iniciar. ¿No? Con todo lo que ha avanzado en 2023 y 2024, en 2025 manejo esta línea en forma conjunta con esta parte, esta actuación 12. O sea, todo esto lo manejo con la actuación 12. Y es la 13, la 14 y la 15 con sus indicadores e hitos. Este es el corazón de la planificación estratégica. ¿Sí? Una vez que se ha hecho este corazón, ¿sí? Falta un detalle. A ver. Ahí está. Una vez que yo he identificado mis actuaciones, tengo que asignar recursos. Los recursos se asignan identificando si son costos que van a estos resultados o son inversiones que van a balance. Esto ya lo hemos trabajado en el trabajo colaborativo 1. ¿Qué cosas son inversión? ¿Qué cosas son gastos o costos? ¿Sí? Entonces tenemos que hacer un presupuesto de gasto o costo de explotación y de inversión. Entonces, cada actuación yo tengo que identificar, o cada línea estratégica, si es una inversión o un gasto, o si son ambas. ¿Cómo funciona esto en nuestra hoja de trabajo? Aquí está. Yo, para cada gestión, debo presupuestar si va a haber inversiones o gastos. No necesariamente, de repente esta línea solamente tiene gasto, entonces solamente tendrá gasto, cero inversión. Oye, en esta de acá sí, en esta, qué sé yo, el 2022 habrá inversión, entonces inversión. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que tener cuidado, las inversiones y gastos. ¿Sí? Entonces, para cada gestión, yo debo presupuestar inversión y gasto.
¿sí? Aquí me ha fallado la copia, tengo que volverla a hacer, ¿sí? Aquí está más claro, digamos, para la gestión 2025 yo tengo que ver si va a haber inversión o gasto. Para la gestión 2021 yo tengo que ver si hay inversión o gasto. Y eso para cada gestión yo debo cuantificar la inversión o gasto que tenga las líneas. La suma de inversiones va a ser la inversión del plan. La suma de inversiones de las actuaciones me va a ser la inversión de la línea estratégica. La suma de gastos va a ser los gastos de la línea estratégica. La suma de inversiones de la línea 2 va a ser la inversión total de la línea estratégica 2, los gastos idénticos. Después, la suma de inversiones de las tres líneas me va a decir cuánto es la inversión del plan estratégico 1 y la suma de gastos me va a decir cuánto es el gasto. Hay planes estratégicos que solo son gastos, hay planes estratégicos que solo son inversiones, ¿no? Y hay planes estratégicos que son mixtos. En este caso son mixtos, porque fíjate que todo lo que es expansión y mercado normalmente son gastos. Todo lo que es ampliación de capacidad productiva normalmente son inversiones, porque es activos, ¿no? Entonces fíjate que pueden ser ese estilo. ¿Ya? Entonces tengo que asociar inversión y gasto. Esto es hoja de trabajo de ustedes. Esto yo no lo veo, no me lo tienen que presentar. Yo lo que voy a ver de esta hoja de trabajo es lo que se llama la ficha descriptiva. Y esta sí es la parte más importante de la planificación estratégica. ¿En qué consiste la ficha descriptiva? Y aquí la vamos a explicar. Aquí, planificación estratégica de tal empresa, puedo poner acá el periodo 2021 al 2025, acá el nombre del plan, si esto es colita, si es ventas 4.0, ventas 4.0. Fíjate que acá está área responsable, es decir, que cuál es el área responsable líder del plan. No pueden haber dos por si acaso. Esta es una experiencia que yo tuve, es decir, cuando se nombran dos responsables por grado de importancia, los dos iguales, nunca es efectivo el plan. Y esto por experiencia se los digo, he hecho varias veces el intento y dicen, nos vamos a llevar, llega un momento en que se diluye la respuesta. Es muy importante priorizar un responsable. Nosotros son áreas responsables, sí. Buen día. Hola. Disculpa que le corte, es que Sí. se oye un poco entrecortado, como que así, y no lo entendí muy bien. ¿Será que podría repetir, por favor, esa partecita, porfa? ¿Cuál de área responsable? De la ficha descriptiva. Ya. ¿Ahora me escuchas bien? Hola, hola. Sí, Inge, ahora sí. Ya. La planificación estratégica, o sea, tú marcas el periodo primero, ¿no? Aquí, planificación estratégica de la empresa tal, periodo 21 al 25, lo normal para ustedes. Y acá pones el nombre del plan. Si, digamos, el plan es colita, ustedes dirán el nombre que le van a poner, ¿no ve? Habíamos puesto ventas 4.0, ventas 4.0. Después acá yo decía, recomendaba que que no hagan dos responsables, una área responsable, una sola área. Cuando son dos áreas se diluye la responsabilidad y esto lo tengo por experiencia en asesorías con el Perú controlado, esto no ha funcionado. Entonces, tienen que marcar el área responsable que va a ser la directa, la que tiene mayor peso en el plan estratégico, y las complementarias son las que tienen relativamente otro peso, o sea, un peso menor, digamos, ¿no? Objetivo, ya habíamos avanzado. ¿Qué es objetivo? El qué y el para qué relacionado con nuestro mapa estratégico. ¿Sí? Descripción y alcance. Hemos dicho que descripción es un resumen de las líneas estratégicas. Aquí ya están abiertas las líneas de mi hoja de trabajo. Digamos, en este plan hay solo dos líneas. ¿Qué voy a hacer en cada línea? O sea, un resumen de estas dos líneas o articular cómo van a interactuar estas dos líneas, voy a marcar en descripción. Entonces, es un resumen de las líneas estratégicas. Alcance. Cuantificable y medible los objetivos finales, o sea, el indicador o hitos finales que tiene este plan. Esto basado en fase 1 y en la meta que me había puesto al final. Esa meta es la que tengo que describir en el alcance. ¿Sí? Esto se llama cuerpo 1, esta parte. Entonces, a esta parte se llama cuerpo 1. ¿Sí? El cuerpo 2 es un resumen de líneas, es decir, qué líneas tengo, quiénes son los responsables, el total de inversión, total de gasto,
Aquí sí podría poner el mes que puede empezar y el mes que termina, pero no tan preciso como decir el 22 de febrero, porque no, este es un plan a 5 años. Entonces, máximo puedo poner mes, trimestre o bimestre de inicio y de fin. ¿Sí? Esto para identificar las líneas estratégicas cuando empiezan y cuando terminan. ¿Sí? Normalmente son multianuales, por si acaso, ¿no? Ya, hasta acá entonces esto es el cuerpo 2 por si acaso. Este es el cuerpo uno. El cuerpo 3 de la ficha ya es la ampliación de la hoja de trabajo. Acá pongo el nombre de la línea que tiene que ser igualito a esta de aquí. Punto de láser. Lo que yo ponga acá del el nombre de la línea tiene que ser idéntico a lo que yo he puesto aquí. Lo mismo acá en la línea 2, tiene que ser idéntico a la línea 2. ¿Qué pasa acá? Acá voy a poner el horizonte temporal, ¿no ve? Entonces, ¿cómo tiene que funcionar esto? Acá tengo que poner las gestiones, si esta línea tiene 2021, 2022, 2023, hasta 2024, solo hasta el 2024. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esta hoja de trabajo. Tiene solo 4 gestiones, 4 gestiones. ¿Sí? ¿Qué actuaciones tiene? Aquí describo las actuaciones. Yo he puesto teóricamente a 1, a 2, porque estamos hablando en teoría. Nombre de la actuación, qué sé yo, estudio de mercado, o sea, las técnicas que tú estás haciendo, estudio de tiempos y movimientos, proyecto de factibilidad, esas son las actuaciones, ¿no ve? Son subestrategias o estrategias menores a la línea estratégica, ¿no ve? Entonces aquí pongo las estrategias y cómo lo voy a medir. Cada actuación estratégica tiene que ser medida con indicador y con hitos o con ambos, como hemos hecho en la hoja de trabajo. Cada actuación se mide con indicadores e hitos o ambos, ¿sí? O solo hitos o solo indicadores como en este caso. ¿Qué más tengo que hacer? Una vez que cada actuación es asociada al resultado, cada actuación se asocia, no puede haber un resultado macro de todas las actuaciones. Cada actuación se mide, ¿sí? Porque después eso va a servir para el COA. Y por último, si en el horizonte 2021, no sé por qué el cursor no me está respondiendo bien. Si en el 2021 yo he previsto solo inversión, solo inversión. Si he previsto gasto, gasto. Entonces aquí el resumen de inversión y gasto por gestión de las líneas, en este caso hasta el 2024. Este empieza el 2023, bueno, desde el 2023. ¿Sí? Y así se llena la ficha descriptiva de la planificación estratégica. ¿Alguna duda? Buenos días, ingeniero. Buen Disculpe, día. es como llevar todo lo que hemos llenado en la hoja de trabajo aquí, Sí, todo. correcto. La hoja de trabajo es como un borrador que tienen para discutirlo entre ustedes, ¿no ve? Y después de eso lo traducen acá. No tengo que ver esta hoja de trabajo, esto es solo para ustedes. Acá sí yo tengo que ver el resultado de esa hoja de trabajo. Gracias. La pregunta que tal vez puedan hacerse es ¿dónde se ve el ponderado? Pero bueno, como les decía, lo de las líneas se va a ver después cuando hagamos la fase 11. El ponderado de los planes se ve acá. Esto es lo primero que se presenta en realidad antes del otro. Lo primero que presentas al directorio es esto, pero esto en la forma de hacer es lo último que se hace. Pero esto es lo primero que se hace. Entonces aquí pones los planes estratégicos, su peso ponderado, aquí su objetivo, el qué y el para qué, cuánto de inversión y gasto, porque lo que tratan de ver ellos es primero, ¿está bien este objetivo? ¿Y cuánto me cuesta el plan en términos de inversión o en términos de gasto? Esto es lo más importante porque de aquí, primero esto es lo que se ve la dirección o quienes aprueban la planificación estratégica y recién después se va a ver el despliegue por planes. Ahí viene el peso. Y tengo una consulta. En el caso de que una actuación sea inversión y gasto, eh, porque se puede dar ese caso, ¿verdad, Inge? Que sea inversión y gasto, o tiene que ser o inversión o gasto.
No, se puede dar, pero es un poco difícil. Tendría que estar muy clara qué va al gasto y qué va a la inversión. No te olvides que inversión significa compra de algún activo o alguna cosa, ¿no? Y gasto normalmente son los estudios. Por ejemplo, una inversión y gasto podría ser la compra de un activo que incluye capacitación. La capacitación es un gasto, podría ser. Pero ya sería una actuación compleja, sería mejor dividirla en dos actuaciones. Pero sí se puede dar una que combine ambas. En todo caso, en el horizonte temporal, como son varias actuaciones, sí confluyen inversión y gasto, o sea, hay un total de inversión y un total de gasto. En las actuaciones, en algún caso sí podría tener ambos ítems, de inversión y gasto, pero tienen que tenerlo claro la diferenciación. La parte de inversión es un activo que se está comprando y el gasto tiene que ver con algún elemento que se trabaja en el estado de resultados. Está bien, Inge, gracias. Ok, Una consulta más, Inge. No sí, lo entendí muy bien en el horizonte temporal. sí. El periodo, digamos, del 2021 al 24, y en función a qué variaba eso. En función de la complejidad de la línea estratégica y del plan. Pues es un plan complejo que requiere 5 años, muy bien. Entonces, la primera línea estratégica, ¿cuántas gestiones va a requerir para cumplirse? La segunda, ¿cuántas? Y de alguna manera tienen que cumplirse los 5 años, ¿verdad? Entonces, en función de la complejidad del plan y de la línea estratégica. Yo he puesto en el ejemplo, por ejemplo, una línea estratégica, la 3, que solo es de una gestión. Lo que tienes que tener cuidado en las actuaciones y en la línea son cosas muy pequeñas como una semana para hacer las cosas. A veces me ponen línea estratégica, contratación de personal como actuación de esto. Es un absurdo, la contratación de personal se hace en un mes. Eso no puede ameritar toda una línea estratégica, ¿no? Eso se hace en menos de un mes, en una semana se hace la contratación. Pues cuidado con esas actuaciones también. ¿Sí? Pero sí, depende de la complejidad de las líneas y de la gestión. Gracias. ¿Qué tienen que hacer acá? Sugerencia para que realmente salga bien su plan estratégico. Rétense. Entren a elementos de Industria 4.0, a No se le escucha, ingeniero. No se Hola, le ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Qué Se raro. oye entrecortado, Inge. Eso que estoy con audífono y micrófono, ¿ahora me escuchan bien o no? Sí, ahora Sí, sí. ahora, Bien, les Sí, estoy Inge. diciendo de que se reten en los planes estratégicos, es decir, en las estrategias sugeridas, ya en 7 deberían retarse, de que vayan, por ejemplo, a la 4.0, a transformar la empresa en cosas que están viendo que hoy día está muy avanzada, porque eso les va a dar músculo para hacer un buen plan estratégico. Si me hacen cosas muy operativas como mejorar esto, mejorar lo otro, se les va a caer el plan después en fase 11, porque la planificación operativa entra a niveles de detalle inmensamente más grandes. Y si no tienes músculo, no vas a poder hacerlo. Entonces, acá tienen que ser grandes retos las actuaciones, ¿sí? Sistemas de gestión, estudios profundos de tiempos y movimientos, de optimización de rutas, todo lo que han llevado en las otras materias, pero a nivel de complejidad grande, ¿sí? Pero cambien esa empresa, aprovechen todas las cosas que hemos visto, tanto en alternativas estratégicas como también que hoy en día se están dando, ¿no? Porque eso les va a dar un buen músculo en los planes. Si no, Ingeniero, ustedes. Sí, perdón. Eh, eh, acá no tendríamos que limitarnos, digamos, o sea, hacer ese cambio tan brusco en la empresa nos requiere una gran inversión, por ejemplo, o un gasto. No tendríamos que no, limitarnos en eso. no se limiten a la inversión y gasto, no, porque ahorita Ah, vamos a ver justamente el plan de negocio, está bien. ¿ya? Ustedes no se limiten a la inversión y gasto, ustedes más bien rétense a hacer un cambio radical que funcione. Cuando hacen una mejor inversión, de hecho debe repercutir en mejores ingresos, entonces de acuerdo a esas dimensiones de visión son los que tienen que tomar en cuenta.
los grandes cambios. Entonces, la complejidad del cambio hace que el plan estratégico sea más rico en lo que se va a exponer, digamos, en las actuaciones y en las líneas estratégicas. ¿Sí? Bien. ¿Qué viene justamente aquí a la preocupación de sus compañeros? ¿Hay alguna duda más? Porque ahorita vamos a entrar a lo último de la fase 10. ¿Alguna duda? Ya. Una vez hecha la fase 10, la ficha descriptiva, lo que se tiene que hacer ahora es, sobre esta ficha descriptiva, ¿sí?, hacer lo que se llama el plan de negocio. No he visto mejor forma que ponerles ejemplos de sus compañeros anteriores. ¿Cómo se hace un plan de negocio? El plan de negocio se parte de los estados resultados que ustedes tenían antes, digamos, ¿no? Y tenían datos de años anteriores, pues aquí están. Lo que hacen es a ese plan proyectarlo. ¿Cómo sería su comportamiento normal si no hubiera estrategias? Y esto es lo que han hecho acá. Este grupo han proyectado cómo sería normal las ventas en caso de que no hubieran estrategias. Y después de eso, viendo sus fichas descriptivas, por ejemplo, aquí ellos han dicho que se va a incrementar las ventas en la línea de estrategia K1 en un 10% y han inferido ese incremento. Después han dicho, vamos a incrementar en la línea estratégica 2 un 5 y le han puesto un incremento. Después han visto que hay otra línea estratégica que le incrementa en un 20 y otra en 15. Y de esa manera, ¿qué es lo que han logrado en la estrategia? Lograr tal vez quintuplicar las ventas al 2024 con las estrategias unidas. ¿Sí? Esto es lo que se ha manejado. Lo mismo se hace en costos, porque las estrategias conllevan costos. Hemos dicho que o son gastos o costos de explotación o son inversiones. Entonces, si alguna estrategia, como en este caso la línea 3, el plan Wiki, aquí nos maneja inclusive qué plan es, entonces, ¿qué costos se infieren? Se infieren los costos que se incrementan. Igual se proyectan los costos que de alguna manera ya estaban establecidos en un curso normal, y aquí solo incluimos aquellos que infieren las líneas estratégicas que nosotros hemos marcado. Y aquí también se marcan los costos. Una vez que yo he inferido, hay que diferenciar por eso qué es lo que está influyendo en las líneas. Entonces, esto me va a marcar, inclusive, ves, aquí están todos los gastos que han incluido en los diferentes planes. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí voy a tener una utilidad de gestión, una neta de ejercicio. ¿Qué tengo que comprobar acá? Que si se cumple mi finalidad. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? De hecho, ya he hecho de que la dimensión se cumpla, que eran las ventas. Pero ahora la finalidad la tengo que hacer, digamos que ellos medían el 2024 como utilidad sobre ventas. Ellos ven que esa rentabilidad que habían comprometido se cumple. Si no se cumple, ya sea de costos o de ingresos. Y que de nuevo se le está faltando. Y no sé más qué puedo hacer, esto ya es en internet, porque estoy con el micrófono casi en mi lengua. Ya más no puedo, pero dígame cada vez que se les corta para volvérselos a repetir. Entonces, porque no hay otra ahorita forma, lo estoy agarrando el micrófono prácticamente cerca a mi voz, ¿ya? Entonces, si se corta, me vuelven a decir, por favor, porque ya más de eso creo que es un tema de internet. Bueno, lo que decía, en costos, por ahí tengo un plan que reduce costos. Entonces, tengo que mostrar en cuánto está reduciendo ese costo, entonces pongo en negativo la reducción de costos. Bueno, por último, como les decía, yo tengo que ver esto, que se cumpla. Si no se cumple, tengo que verificar en qué parte no estoy cumpliendo de las estrategias y reformular mi actuación o mis indicadores. Estos son los resultados. ¿Sí? Muy bien. Una vez que yo he hecho estos resultados, también tengo que hacer el balance. En el balance yo voy a mostrar dónde yo tengo inversiones. ¿Sí? Y aquí están las inversiones que cada plan me está marcando en los diferentes años. Esto es del 2020 al 2024. ¿Sí? Están las inversiones. Ahora, ¿cuánto es necesario manejar pasivos?
Cuando yo necesito prestarme porque no me alcanza la plata para esta inversión, por ejemplo. Pues cuando no me alcanza la plata, yo genero un pasivo de préstamo, que también va a tener sus amortizaciones, etcétera, que las voy a ir marcando a partir de donde me estoy prestando. De esa manera se maneja el plan de negocio mezclado entre balance y estado de resultados. Pero ¿qué otro elemento es importante para ver si necesito préstamo o no? ¿O cuánto necesito de préstamo? Necesito el flujo de caja. Porque el flujo de caja, aquí están las inversiones que voy a hacer, me marca si tengo suficiente flujo para no prestarme, flujo acumulado, y lo que me falta de flujo acumulado es lo que yo me presto. Entonces es importante usar fuentes y usos de flujo de caja. Se le ha cortado, Inge. Esto va a marcar, hola, hola, ahora sí me escucha. Inge, parece que no es lo que se está cortando, sino que está cubriendo el micrófono porque se escucha bajito. A ver, ¿y ahora me escuchan bien? Sí, sí. Ah, ya, entonces era el problema que más bien tratando de mejorar. Ya, entonces va a marcar lo que ustedes tienen que necesitar de pasivos, de préstamos, porque si tienen suficiente acumulado de liquidez, no necesitan comprar pasivos, sino con el pasivo, con la liquidez pueden financiar. Pues si necesitan financiar, recién se van entonces perdón, se van al balance a ver qué cosas realmente van a necesitar de préstamos, perdón. Aquí. ¿Sí? De esta manera yo lo que hago es un juego de ajedrez entre estados de resultados, en que inclusive en estados de resultados, cuando veo de que hay un costo muy alto que me está marginando o me está afectando en el flujo, puedo diferirlo, ¿no ve? O puedo moverlo hacia atrás, o puedo moverlo hacia adelante, o dividirlo, ¿no ve? Dependiendo qué es lo que está pasando en las actuaciones. Entonces aquí también puedo manejar esto. Otra cosa que yo puedo manejar es en balance. Oye, si este activo es muy alto, de repente una parte en flujo puedo pagar una parte acá y la otra acá. Todo esto es lo que yo tengo que manejar para asegurar los recursos para la planificación estratégica. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. De otro grupo. ¿Qué hicieron? Tenían los estados resultados del 17, 18 y 19. ¿No? Entonces aquí tienen los ingresos normales. Y acá tienen, incluyendo el plan. La suma de ambos me da lo que yo quería obtener, ¿no ve? En total de ingresos en base a mi dimensión. ¿No ve? Total ingresos incluido el plan. Aquí está 1.800. 1.800.000. Lo mismo en egresos, ¿no ve? Entonces, aquí fíjense que hay cosas que yo voy incluyendo sobre las cosas que incluyen el plan y las cosas que normalmente se han ido proyectando en función de los incrementos normales, ¿no ve? Y ven todo lo que está en rosado, son, por ejemplo, aquí hay una implementación de la norma, ISO 9001, aquí hay un gasto de la norma, porque la norma, una ISO 9001 no es inversión, por si acaso. Todo lo que es sistemas de gestión son gastos, ¿no? Entonces, aquí está el gasto. Aquí hay un estudio de mercado, aquí está el gasto. ¿No? Aquí hay capacitación de personal, aquí está el gasto. Hay implementación de empaques ecológicos, 2.000, un gasto. No, aquí no están tomando en cuenta la inversión de maquinaria, solamente los gastos del cambio de empaque. ¿Sí? Una vez que yo he traducido las estrategias en gastos o ingresos, también tengo que traducir bueno, ahí está. Entonces aquí lo que yo garantizo es la rentabilidad ofrecida. Pues aquí tratan de ver la rentabilidad con la estrategia me da 20%, que seguramente es lo que yo me he comprometido en la propuesta de valor a los dueños y en la finalidad. ¿Sí? Por eso era importante en la finalidad. Y otra vez en balance, ¿no ve? En balance, ¿ves? Aquí tienen el flujo de caja con la estrategia incluida. Esto es lo que aumenta el flujo de caja, ¿no ve? Y acá tengo, esto viene del flujo, ¿verdad? Y acá vengo las compras. Entonces aquí yo administro estas compras de tal manera que aquí las han prorrateado
O sea, este es un activo que después se va depreciando, pero aquí está la compra principal, ¿no ve? Aquí dice nuevo proceso productivo, tiene una inversión de máquinas también, entonces todo esto lo incluyo, ¿sí? Y otra vez el juego es ajedrez. En este caso, ves ahí pasivos con el plan, que se incluye, pero todo en base. Entonces, todo en base a mi flujo y en base a mi balance, ¿sí? Entonces, de nuevo, el trabajo es una articulación entre flujo, balance y estado de resultados. Les van acomodando, entonces van armando de nuevo el plan en función de las gestiones, cómo es que van a manejar este tema. Eso se llama plan de negocio. ¿Alguna duda o pregunta? Haciendo es la única forma, no hay otra opción. Por eso que la materia es tipo taller, porque si no lo haces no te vas a dar cuenta. Pero este es un trabajo. Por eso yo les decía que tengan bien sus estados financieros, porque si los tienen bien manejados es fácil proyectar ya, porque ya lo tienen en un Excel, y el resto es manejar las inversiones y gastos que se presupuesten en cada plan estratégico, en base a cada gestión. ¿De dónde salen los presupuestos? Acuérdense de esta hoja de trabajo. ¿No ve? Acá yo tengo en cada gestión cuánto voy a gastar de inversión, cuánto de gasto en cada gestión. Y eso es lo que me marca. Por ejemplo, en 2025 voy a gastar esto en la línea estratégica, pero también voy a gastar en la línea estratégica 2 tanto. ¿No? De eso salen los presupuestos de inversión y gasto por gestión. ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas, a ver, si no hay dudas, lo que podemos hacer, voy a tratar de... la pregunta sería, aquí podríamos dar por terminado para que ustedes preparen. La pregunta sería si pueden disponer de unos 15 minutos más, les puedo dar un ejemplo de examen. Sí, Inge. Sí. ¿Alguien tiene un inconveniente de quedarse 15 minutos más? Ya, tienen que estar los 30, ¿no? Entonces, a ver, permítame buscar, no estaba previsto esto. Entonces, déjenme buscar. A ver, vamos a ver así. 3 minutitos para que encuentre el ejemplo de examen. A ver. Vamos a ver un caso. Ya está un poquito. Tal vez va a ser la última vez que veamos en los semestres, porque es un caso de una planificación secuencial. Habíamos dicho que hay gestión estratégica, planes estratégicos secuenciales y otros que son paralelos. Lo normal de un plan estratégico que sean líneas estratégicas paralelas. Pero vamos a ver el caso del secuencial. Es que lo logro encontrar. Ah, sí, lo encontré. Ahora es compartir con ustedes. Encontré el ejemplo de examen. Ahora, aquí está. Bien, este es un caso
de la vida real, o sea, es decir, en un caso de examen, van a ver cómo son las preguntas de examen, ya se los va a preparar para el examen, pero también les va a ilustrar mucho de cómo hacer la ficha descriptiva o qué deben contener la ficha descriptiva. ¿Sí? Este caso es un caso que se lo dio cuando hicieron la inversión, esto en el gobierno de Evo Morales, de las dos plantas de licuefacción de Gran Chaco y Río Grande. Entonces vamos a un poquito a ver en qué consiste este caso. Se llama caso YPFB. Dice, yacimientos petrolíferos fiscales, o sea, las fechas son las reales, por eso no las he cambiado ni nada, pero vamos a ver como si estuviéramos en esas fechas. Tiene como objetivo estratégico concretar la construcción de plantas de separación de líquidos y poner en funcionamiento las plantas de Río Grande y Gran Chaco en 2013, ¿sí? Donde ambas plantas tendrán la capacidad de procesar un caudal de gas natural de 35,6 millones de pies cúbicos por día para producir aproximadamente 2.561 toneladas métricas de gas licuada y un volumen importante de gasolina natural, además de gas etano. Es una realidad, ¿no? O sea, ya, pues, acá son las dos plantas, ya están. Con estas dos plantas se cubrió el mercado interno y también se podrá exportar. La planta de separación de Gran Chaco, bueno, y aquí empiezan a hablar de la Gran Chaco. Hasta acá nos vamos a detener un poquito. Bueno. ¿Cuál es el objetivo, el qué y el para qué del objetivo? ¿Quién me puede decir? El qué y el para qué del objetivo de un mapa estratégico. O diríamos, qué perspectivas de un mapa estratégico cruzan en este objetivo de yacimiento. ¿Alguien puede marcar? En este momento te puedes equivocar. Este es el momento en que más bien, bienvenidos los errores. Cuanto más participes, mejor. El qué sería dos plantas que va a cubrir el para qué, el mercado interno, ¿verdad? Mercado interno, o qué más dice, y exportar, ¿no ve? Sí, sí. Entonces, aquí dice, mira, está clarito, fíjense lo que su compañero se sacó ya 10 puntos ahí, ¿no? O sea, ¿dónde está? Objetivo estratégico, concretar construcción de plantas de separación de líquidos. Ese es el objetivo. ¿Dónde está eso? En la perspectiva procesos. O, perdón, la perspectiva aprendizaje y desarrollo, ¿no ve? Puesta en funcionamiento, Río Grande es perspectiva procesos. ¿Para qué? Perspectiva cliente. ¿Dónde está? Cubrir el mercado interno y exportar, perspectiva cliente. Fíjate que se construye el mapa estratégico solo con eso. Perspectiva, aprendizaje y desarrollo, construcción de plantas. No se olviden que construcción, implementación de tecnología, todo eso es perspectiva, aprendizaje y desarrollo. ¿No ve? Esto va a tener un efecto en poner en funcionamiento. Poner en funcionamiento es perspectiva procesos. El para qué final está en satisfacer el mercado interno, cubrir el mercado interno y exportar. Ahí está el objetivo, el qué y el para qué. Se han conjuncionado 3 objetivos de mapa estratégico. ¿Está bien? Siguiente pregunta sobre esto mismo. Si yo te dijera, dime cómo lo voy a hacer. O sea, la descripción y alcance. La descripción es el resumen de líneas. ¿Qué líneas se esbozan acá rápidamente? ¿Cuáles son las 2 líneas estratégicas grandes que se ven? Porque aquí empieza a hablar ya solo de la Gran Chaco, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las líneas estratégicas claves para lograr la construcción de plantas de separación de líquidos? ¿Quién se anima a decir? ¿Y cuál es el alcance? Está en ese mismo párrafo. El alcance es cómo lo mido. Descripción es cómo lo hago. ¿Cómo voy a concretar la construcción para cubrir el mercado interno y también exportar? ¿Alguien tiene idea?
Fíjate que hay dos líneas importantes, no sé por qué no lo pueden ver leyendo solamente y uno ya puede verlo eso. Voy a borrar. ¿Alguien ve las dos líneas estratégicas? Porque aquí habla de la Gran Chaco. Todo esto ya es de la Gran Chaco. ¿Alguien ve? Incrementar la capacidad de la planta. No, eso ya es una actuación. Fíjate que las dos líneas es, una línea estratégica es planta Río Grande, funcionamiento del Río Grande, y la otra línea es Gran Chaco. Te estoy dando el ejemplo, porque te dice acá, después de acá se habla solo de la Gran Chaco, todo esto. Entonces son dos plantas. ¿Cómo voy a lograr la construcción digamos el objetivo de tener plantas de separación de líquidos? Construyendo y poniendo en funcionamiento el Río Grande, es una línea estratégica, y la otra línea es Gran Chaco. Y todas tienen que estar el 2013, ese es un hito. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo voy a medir? Y acá te dicen cómo van a medir el plan estratégico. Te dice a través de que se procesen 35,6 millones de pies cúbicos, 2.561 toneladas de gas licuado y un volumen importante de gasolina y etano. Acá te está diciendo el alcance. O sea, ¿cómo lo voy a medir? Voy a lograr el objetivo de satisfacer el mercado interno y exportar a través de la construcción de plantas mediante dos líneas estratégicas, Río Grande y Gran Chaco. Esa es la descripción. Alcance. ¿Cómo lo voy a medir la efectividad? Se va a poder procesar una vez concluidas y puesta en funcionamiento 35,6 millones de pies cúbicos y 2.561 toneladas métricas de gas licuado. Si quiero proponer yo un volumen importante, porque claro, como es una noticia no está cuantificado, pero podríamos decir, y además un volumen de gasolina natural y gasetano. ¿Sí? Entonces ahí están las líneas estratégicas. Ahora dice, con estas dos plantas se cubrirá el mercado interno y también, bueno, la planta, ahora concentrémonos en esto. La planta de separación de Gran Chaco producirá 2.200 toneladas, 2.600 barriles día de gasolina y procesará un máximo de 30 millones. ¿Qué peso relativo tiene esta línea estratégica respecto al Río Grande? ¿Quién puede decirme? Solamente haciendo una. ¿Dónde mido el peso relativo? ¿Cuál pesa más, Río Grande o Gran Chaco? ¿Nadie? Gran Chaco. Gran Chaco. ¿Cómo lo mido? Fíjate, 2.200 toneladas y el total del plan estratégico es 2.561. Es casi el 80 y tantos por ciento tiene peso Gran Chaco sobre el Río Grande, entonces es una planta chiquita y Gran Chaco es una planta grande. Me dice que Gran Chaco va a procesar 30 millones de los 35,6 previstos en todo el plan estratégico. Aquí me están dando dos indicadores que me marcan la proporción ponderada de importancia que tiene Gran Chaco respecto a Río Grande. ¿Sí? Muy bien. Y aquí es una explicación de lo que se va a hacer. ¿Qué son estos? Las actuaciones. Los estudios de ingeniería conceptual e ingeniería básica registran en el 2010, o sea, empieza el 2010, un avance del 50%. Entonces, ¿cómo mido esta actuación? Con un avance del 50%. Los estudios de ingeniería básica concluyeron a fines de enero del 2011. ¿Qué quiere decir eso? Hito. Quiere decir que los estudios de ingeniería conceptual y básica deben estar listos al 31 de enero del 2011. Esto ya es otra gestión. Después dice, en los meses de febrero y marzo se realizará la licitación para la ingeniería de procura y construcción. Podríamos poner como actuación licitación, tiene que estar concluido al 31 de marzo. En el mes de abril de 2011, entonces el 2011, horizonte temporal, gestión 2011, se inicia la licitación para la ingeniería de detalle, la misma que debe estar adjudicada el 30 de junio. No nos interesa el inicio, nos interesa el hito. El 30 de junio debe estar concluida la ingeniería de detalle del 2011, ¿no? Y concluido el trabajo a diciembre del 2011. Ok, entonces esta es la adjudicación, esta es la conclusión. Veamos, ¿qué pasa el 2012? Con ello se garantiza el inicio de la construcción de planta 2012, que debe haber un avance del 55%.
¿Cómo mido la construcción? Con un avance del 55% a finales del 2012. Y dice, se debe concluir antes del cuarto trimestre del 2013, ¿no ve? Del cuarto trimestre, esto quiere decir hasta septiembre del 2013 la construcción, y se pone en funcionamiento en el cuarto trimestre. ¿Sí? Y acá la pregunta era desplegar, ya normalmente yo no pregunto ya fichas descriptivas, normalmente lo despliego en preguntas como las que estaba haciendo. Entonces aquí dice, realizar la ficha descriptiva del plan estratégico YPFB y desplegar su horizonte temporal de la línea estratégica de la que se tiene información. ¿De cuál se tiene información? De la Gran Chaco. Veamos cómo se maneja esto en la resolución de la ficha descriptiva. Vamos a ver. El plan es plantas de licuefacción. Área responsable. Bueno, nosotros no teníamos mucha idea, pero supongamos que esto es lo que normal en YPFB, Ingeniería de Construcción, y no hemos encontrado un área directamente involucrada más que objetivo, lo que ya habíamos redactado, concretar la construcción de 2 plantas de separación de líquidas y puesto en funcionamiento para, esto es el qué. ¿Para qué? Para cubrir la demanda del mercado interno y para exportación. Descripción y alcance. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de estudios de ingeniería básica y conceptual, puedo hacer un resumen de las actuaciones, pero suficiente si pongo a través de la puesta en funcionamiento de las plantas de Río Grande y Gran Chaco, también es un resumen de las 2 líneas, porque estas son las 2 líneas, Gran Chaco y Río Grande. Yo le he puesto un poco más genérico porque ambas repiten las mismas actuaciones. Tanto para construir la Río Grande y Gran Chaco tienes que hacer desde los estudios de ingeniería básica hasta la puesta en funcionamiento. Pues podría ser un resumen de lo que van a ser las actuaciones. Normalmente es un resumen de las líneas, ¿ya? Y después, ¿cómo lo mido el alcance? Aquí procesar un 35,6 millares de pies cúbicos, 2.561 toneladas de gas licuado, y bueno, volumen de etano y gasolina, y el hito al cuarto trimestre del 2013. ¿Qué líneas estratégicas tengo? Gran Chaco, Río Grande. ¿Quién es el área responsable? Ingeniería y construcción. Son inversiones, son montaje de plantas y son construcción de plantas, es pura inversión, no hay gasto. ¿Cuándo empieza? En 2010, ¿cuándo termina? El 30 de septiembre. ¿Sí? ¿Cuáles son las actuaciones? Ahí está. Estudios de ingeniería básica, decía que tenía que tener avance por ciento, es una inversión. Principales actuaciones 2011, estudios de ingeniería conceptual, ingeniería básica, conclusión al 31 de enero, inversión. Licitación para ingeniería de procura y construcción, licitación, ¿cómo es? Licitación concluida el 31 de marzo. C, licitación ingeniería de detalle, ¿no ve? Licitación para ingeniería de detalle y adjudicación al 30 de junio. Realización de estudios adjudicados, conclusión de ingeniería de detalle al 31 de diciembre. Todo eso en 2012. ¿Qué pasa el 2012? Ya se construye la planta, construcción de la planta, el hito era avance del 55%, inversión. 2013, ahora sí, esto es bien importante en el enfoque sistémico. En algún momento de las líneas estratégicas se debe cumplir esto, el alcance. Entonces es cuando yo ya pongo en funcionamiento. Entonces dice, conclusión del 45% hasta el 30 de septiembre, puesta en funcionamiento con el proceso de ¿qué? De 30 millones de pies cúbicos, que era el aporte de la Gran Chaco a esto, una producción de 2.200 el aporte de la Gran Chaco a este alcance, ¿no ve? Y un procesamiento de 2.600 barriles de gasolina. Entonces, debe cerrar alguna línea estratégica, debe cerrar con el alcance. En este caso, parcialmente. ¿Por qué? Porque esta es una secuencial de 2 líneas que además son similares. Los 2 son proyectos, ¿no ve? Entonces, el otro proyecto va a complementar el alcance, pero su aporte al alcance está acá. Listo, dudas y preguntas. Ese es el primer ejemplo que podemos ver. Vamos a tratar de ver el día jueves un segundo ejemplo. De una paralela. Ahorita hemos visto de una secuencial. Dudas, preguntas.
A ver, ¿qué ha pasado? ¿Alguna duda o pregunta? Quedó claro, ¿no? Entonces, eso es cómo se arma una ficha descriptiva de planificación estratégica. Las preguntas normalmente en el examen están separadas. El objetivo, la discusión, el alcance, principal línea estratégica. O sea, normalmente no les pido de todos los horizontes, les digo, dígame cuáles son las principales actuaciones o el horizonte temporal 2012. Entonces, me tienes que decir qué actuaciones hay en el 2012, cómo se mide y qué inversión y gasto existe. Entonces, normalmente no te pido todas, porque no te alcanzaría el tiempo de hacer toda una ficha descriptiva. Entonces, muchas veces priorizo un horizonte temporal, a veces el de cierre para ver si coincide, si tienes el enfoque sistémico con tu alcance, etc. ¿Sí? Eso es como son las preguntas de examen. Dudas, preguntas. ¿Qué pasa cuando no haces un verdadero control de la planificación estratégica? ¿Qué pasa cuando no mides con hitos e indicadores y vas controlando? Por eso es importante los resultados a conseguir y ese entrenamiento que hemos tenido de diseñar indicadores e hitos. ¿Qué puede suceder? Lo que sucede es lo que ha pasado vamos a ver, voy a volverles a compartir. Lo que sucede es lo que ha pasado acá. Cuando no se mide, no me deja. Cuando no se mide pasa esto. Fíjate, Planta Gran Chaco tiene un avance del 53% en el 2014, se supone, y será entregada en el 2014. Se supone que el 2013 tenía que estar lista. ¿Qué ha pasado? Y recién han avanzado el 53%. Y en temas financieros, la ejecución tiene el 58%. Se ha desfasado ya un año de lo previsto. Veamos la siguiente noticia. Bolivia inicia operaciones de prueba de plantas separadoras de líquidos, ¿no ve? Hacia la industrialización del gas, dice, esto es en octubre del 2014. ¿No ve? Dice el presidente Evo Morales, junto con autoridades locales y regionales, inauguró este jueves el inicio de operaciones de la planta separadora de Gran Chaco. Entonces se supone que entonces en 2014 inauguraron la Gran Chaco. ¿No ve? Acá te dice que esta planta es muy importante porque va a producir insumos como etano para plásticos blandos y propano para plásticos duros con destino al complejo petroquímico. ¿Sí? Dice, bueno, habla de la nacionalización, pero después aquí dice la planta de fertilizantes del departamento de Cochabamba y el 2016, ¿dónde está? Dice que van a construir una planta de fertilizantes en Cochabamba y el 2016 en el Chaco la planta petroquímica. Quiere decir que entonces la planta Gran Chaco de licuefacción es parte de toda una estrategia más grande de planes estratégicos que incluye supuestamente una planta de fertilizantes y una planta petroquímica. Fíjense qué interesante. Aquí nos hablan ya de montos, de la inversión que había, etcétera, y aquí están datos más precisos de lo que permite la Gran Chaco producir. ¿Sí? Hasta acá está bien, pero veamos la siguiente noticia. Mañana se inaugura la planta separadora de líquidos Gran Chaco y esto es el 23 de agosto de 2015, un año después. O sea, han hecho una doble inauguración falsa. Primero han inaugurado el 2014 y vuelven a inaugurar el 2015. Y otra vez, y aquí esta vez con presidentes de Argentina y el Perú y demás. Y otra vez vuelven a mencionar el tema. Fíjense cómo a veces cuando no se hace un seguimiento estratégico, a veces hasta en forma hay una inauguración que no ha habido. Esta es una, o que ha habido, pero que no ha funcionado. Y esta es recién la que funciona. Y fíjense la siguiente. 2017 no funciona la planta de Gran Chaco. Funciona al 24% de su capacidad. ¿No? ¿Y por qué? Porque no hay el suficiente GLP. Complicado, ¿no?
Ahí está, en 2018. El año GLP bajó al 15,4%, gasolina blanca al 16% y de gasolina rica en isopentanos en 20,8%. La situación de Río Grande mejoró, dice. Está en 20,8% su productividad o su capacidad de producción. Es una mega obra sin mucho rendimiento. Entonces, si uno va haciendo esos seguimientos, es en base justamente a buenos indicadores. Bueno, y ahí están varios más, están en el 2019. Bueno, y así pueden hacer seguimiento. Pero lo que yo quería que ustedes aprendan de esto es que cuando no se hacen buenos indicadores y se hacen buenos controles, pasa lo que ha pasado con la Gran Chaco, y fíjense cuánto se ha invertido y cuánto se ha desfasado de lo que estaba previsto. ¿No? Esto es la idea de hacer un buen plan estratégico y controlarlo. Por eso es muy importante cómo se mide y cómo se miden los indicadores de las actuaciones. Si no se miden y son estrictos, y de capacidad. Su micrófono se arruinó. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Eso es. Bueno, solamente era para que vean que un caso real que lo habíamos visto desde el 2013, le fuimos haciendo un seguimiento y nos dimos cuenta que no hubo un control estratégico. Y eso es, el fracaso de la estrategia es cuando no se mide ni se controlan indicadores e hitos. Por eso es obligatorio que ustedes en su hoja de trabajo sepan medir muy bien indicadores e hitos que midan la efectividad de cada actuación. Si no, no funciona la planificación. Esa es la parte difícil del plan estratégico. Medir. ¿Sí? Ya. ¿Algo más? Justo los 15 minutos que les pedí. Muy bien. A preparar sus planes estratégicos para el día jueves. Vamos a hacer una cosa. Ustedes háganme un resumen de planes estratégicos, pero como no hay mucho tiempo, concéntrense en uno solo. El más importante, el que tiene mayor peso, es el que ustedes me den una ficha completa, para que yo pueda ver. ¿Ya? Concéntrense en un solo plan estratégico. O sea, díganme cuántos planes estratégicos hay, cuáles son sus pesos, sus presupuestos de inversión y gasto, etc. Ese resumen sí. Pero cuando desplieguen, solo desplieguen uno solo, porque ese es el que vamos a revisar y vamos a ver la consistencia y coherencia con todo lo que ustedes han armado. Un solo plan. Con eso vamos a reducir su trabajo, pero tiene que ser de mejor calidad que lo que normalmente hacen todos. ¿Sí? Concéntrese en el principal plan estratégico que tenga. Póngale todo ahí. O sea, todo su esfuerzo. ¿Está bien? Bien, nos vemos el día jueves, por favor. 10:45 con sus planes.